las muertes por terrorismo a nivel mundial han caído casi un 30%. Ujú. Es una estadística que, en principio, debería invitar a un cauto optimismo. Desde luego, sobre el papel es un dato positivo. Sin embargo, en una sola franja del continente africano, la violencia ha devorado esa estadística. ¿Sí? Ha escalado a niveles sin precedentes y concentra ahora casi la mitad de las víctimas fatales de todo el planeta. Así es. Buenos días, bienvenidos a este boletín informativo matutino. Una inmersión analítica exhaustiva en los eventos que están moldeando el panorama global. Hoy es 1 de abril de 2026. Y el enfoque de nuestra mesa de análisis en esta jornada es la región de África Occidental. Exacto. El título de nuestro informe de inteligencia de hoy es La expansión yihadista en África Occidental desencadena el apoyo militar de EU. Es un placer estar aquí en el estudio para desgranar los datos y, proporcionar contexto a esta jornada informativa. Igualmente, aunque antes de entrar en materia, es imperativo mencionar que este informe de inteligencia llega a nuestra audiencia gracias al patrocinador oficial. Claro, ProWave AI. Eso es. Toda la información, el análisis de sentimiento y la estructuración de datos que se presentarán a continuación han sido generadas por Estilo News, Ujú. la aplicación de noticias de vanguardia impulsada por inteligencia artificial. Y, para quienes nos sintonizan hoy, resulta pertinente contextualizar qué significa exactamente esta tecnología. Por supuesto. Estilo News es, en esencia, la versión accesible para el público general del software estilo IntelOps. Que es una herramienta verdaderamente potente. Desde luego, hablamos de una arquitectura tecnológica diseñada originalmente para operaciones empresariales complejas, Sí. así como para el uso riguroso de entidades gubernamentales y militares. Lo cual se traduce en que la audiencia tiene hoy un acceso único, privilegiado, a una herramienta concebida para apoyar a los responsables de la toma de decisiones a nivel global. Exacto, una capacidad tecnológica formidable para procesar la realidad. Bueno, la misión del informe de hoy es clara. Analizar los patrones de eventos de las últimas 2 semanas en la región del Sahel. Ujú. Evaluar el impacto local, nacional e internacional de esta expansión insurgente. Sí, y desglosar cómo están respondiendo las potencias mundiales ante este rediseño del mapa de seguridad. Vale, vamos a desglosar esto. Perfecto. Porque para comprender por qué la comunidad internacional está reaccionando ahora, primero hay que establecer la magnitud de los hechos sobre el terreno. Claro. Y los datos son contundentes. Sí. Desde una perspectiva analítica, revelan un desplazamiento del epicentro global del conflicto. Ujú. Si se examina el índice global de terrorismo de 2026, se observa una paradoja. Como se mencionaba al inicio, a nivel mundial las muertes han disminuido un 28%. Y es cierto que Pakistán ocupa el primer lugar a nivel global en este índice, Así es. principalmente como efecto dominó del regreso de los talibanes en Afganistán. Exacto. Sin embargo, como bloque regional, el Sahel se ha consolidado como el verdadero agujero negro de la seguridad global, Sí, concentrando casi la mitad de todas las muertes por terrorismo en el mundo. es una cifra escalofriante. Y dentro de ese escenario regional, las métricas de Nigeria exigen una atención particular. Desde luego. Los reportes indican que Nigeria ha escalado al 4º lugar a nivel mundial, Ujú. registrando un aumento del 43% en los ataques y un incremento del 46% en las víctimas mortales desde el año 2024. Es un deterioro muy acelerado. Así es. Pero vayamos más allá de los porcentajes, porque cabe preguntarse cómo se traduce esto en el día a día. Claro, la realidad sobre el terreno. Exacto. Se habla de una sofisticación operativa alarmante por parte de grupos como Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico. También conocida como ICAP por sus siglas en inglés. Eso es. En el estado de Borno, por ejemplo, ataques coordinados recientes han dejado al menos 65 soldados muertos. Una cifra altísima para un ejército regular en un solo evento. Y han resultado en el secuestro de unos 300 civiles. Lo fascinante aquí, si se me permite el término desde un punto de vista estrictamente táctico, es la evolución del mapa de la insurgencia. Ujú. Históricamente, el foco de atención ha estado en el noreste del país. Sí, la zona tradicional de influencia de Boko Haram. Exacto. Pero en este momento se está consolidando un nuevo corredor de insurgencia en la zona fronteriza del noroeste y centro de Nigeria. Estamos hablando del triángulo formado por Kebbi, Kainji y Borgu, ¿verdad? Ese mismo.
Y esta geografía, bueno, no es casual. Claro. Está caracterizada por vastas reservas forestales y fronteras muy porosas con Níger y Benín. Lo que proporciona una cobertura ideal contra la vigilancia aérea. Exacto. Y facilita una movilidad transfronteriza sin precedentes. Yihadistas del Sahel descendiendo hacia el sur, ¿cómo logran establecerse tan rápidamente en un territorio nuevo? Es una excelente pregunta. Porque, a ver, tiene que haber una red de apoyo local. Y esa es precisamente la clave del mecanismo actual. No operan en el vacío. Claro. Los grupos insurgentes locales y las organizaciones de bandidaje, que, bueno, ya controlaban rutas de contrabando en la región, están funcionando como el tejido conectivo. Es decir, no se trata necesariamente de una alianza ideológica profunda. No en absoluto. Es una alianza puramente transaccional. Ujú. Los bandidos conocen el terreno a la perfección, proporcionan rutas seguras o logística. Ya. Y a cambio, los grupos yihadistas ofrecen armamento avanzado o una porción de los rescates por secuestros. Entiendo. Si tratamos de visualizar esto, para quienes nos escuchan, es como observar una inmensa falla tectónica que se desplaza lenta pero inexorablemente bajo la superficie. Es una analogía muy visual, sí. Esa inmensa placa está conectando ahora las pequeñas fallas locales. Es decir, a los criminales y bandidos de Nigeria, Ujú, con el magma masivo del extremismo transnacional del Sahel. exacto. Y la fricción a lo largo de esta falla está generando auténticos terremotos de violencia. Totalmente. El ejemplo más reciente es la emboscada en el estado de Kebbi por parte de grupos como la Kurawa. ¿Que están alineados con el Estado Islámico? Así es. Y el saldo fue devastador. 9 soldados, un oficial de policía y un civil perdieron la vida en un solo evento. Esa analogía de la falla tectónica es excepcionalmente precisa, porque ilustra muy bien el riesgo de un colapso estructural. Claro. De hecho, figuras diplomáticas de alto nivel han comenzado a encender las alarmas sobre esto. Ujú. Por ejemplo, el ex embajador estadounidense Sam Brownback ha emitido una advertencia bastante severa, Sí. señalando que la incapacidad del Estado para detener estos asesinatos corre un gran riesgo. Especialmente aquellos dirigidos sistemáticamente a comunidades cristianas, cabe destacar. Exacto. El riesgo es provocar una desintegración nacional violenta, Es una declaración de un calibre diplomático enorme. desde luego. Y esta percepción de inminente fractura, bueno, es compartida internamente. Así es. El Foro Consultivo de Arewa, que es una entidad fundamental en el norte de Nigeria, ha exigido una revisión total de la estrategia de seguridad nacional. Ahora bien, la incapacidad de los estados para contener esta violencia es precisamente lo que ha provocado un segundo movimiento tectónico. Ujú. Esta vez en el ámbito puramente geopolítico y de alianzas. Así es. Porque hay que recordar que entre 2020 y 2023 la región fue testigo de una cadena de golpes de Estado militares. Exacto. Malí, Níger y Burkina Faso experimentaron derrocamientos militares, que culminaron en la formación de un nuevo bloque. La Alianza de Estados del Sahel, o AES. Eso es. Y para entender sus acciones hoy, es imperativo comprender la perspectiva de sus juntas militares. Claro. Su postura se basa en un rechazo frontal a lo que perciben como una arquitectura de seguridad paternalista y francamente fallida. Ujú. Han repudiado la influencia de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Así es. Y han cortado lazos militares con potencias occidentales. con un énfasis muy particular en expulsar a Francia, la antigua potencia colonial. Exacto. Pero es importante señalar que no se trata solo de presencia militar. La ruptura es también económica. Sí, ese es un punto fundamental. Se ha puesto sobre la mesa la intención de alejarse del franco CFA. Ujú. Y para quienes siguen de cerca la economía regional, se sabe que el franco CFA requiere que los países miembros mantengan una parte de sus reservas de divisas en el Tesoro francés. Claro. Y para la ES, bueno, esto ya no es visto como un ancla de estabilidad, En absoluto. sino como un mecanismo de dependencia colonial directo. Y esa búsqueda de soberanía absoluta no admite matices diplomáticos en la actualidad. Ninguno. Recientemente, Níger y la AES en su conjunto rechazaron de manera categórica una resolución del Parlamento Europeo. Sí, la que exigía la liberación inmediata del presidente depuesto de Níger. Exacto, Mohamed Bazoum. La respuesta de las juntas fue verdaderamente contundente. Calificando la resolución de una, cito textualmente, grave interferencia en sus asuntos internos.
Lo cual nos lleva a una paradoja monumental. A ver, Si rechazan a Occidente en nombre de la soberanía, sí. porque los informes muestran un giro inmediato hacia nuevos actores internacionales. Es una excelente observación. Porque se observa la llegada de mercenarios rusos del grupo Wagner, acuerdos con Turquía, con Irán, Ujú. e incluso aproximaciones con Corea del Norte para obtener armamento. Así es. La pregunta lógica es, ¿acaso ceder la seguridad a contratistas rusos no crea simplemente una nueva forma de dependencia geopolítica? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la diferencia radica en la naturaleza del acuerdo. Ya, Para las juntas de la AES, las asociaciones occidentales venían condicionadas a exigencias de democratización, de respeto a los derechos humanos y de reformas institucionales. claro, el famoso condicionalismo occidental. Exacto. En contraste, Rusia, Turquía o Irán ofrecen alianzas puramente transaccionales. Ujú. Venden drones, despliegan contratistas y construyen infraestructuras de defensa. Y lo hacen sin emitir ni una sola resolución sobre la política interna del país anfitrión. Entiendo. Es un trato puramente pragmático. Sí. Y mientras tanto, en la periferia de este bloque, las tensiones aumentan considerablemente. Así es. Francia, por ejemplo, está reposicionando apresuradamente sus fuerzas hacia países costeros. Como Benín y Costa de Marfil. Exacto, para evitar que la insurgencia alcance la vital región del Golfo de Guinea. Ujú. Al mismo tiempo, Argelia desafía la influencia regional de Marruecos intentando reactivar el gasoducto transsahariano. Un movimiento estratégico importante. Y por si fuera poco, existen fricciones diplomáticas entre Malí y Mauritania por presuntos secuestros de militares cerca de la frontera. El panorama es sumamente complejo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel estratégico? Bueno, Es decir, ¿cómo puede una región coordinar una respuesta contra una amenaza terrorista que cruza fronteras diariamente cuando sus propias instituciones regionales están fracturadas? y sus alianzas internacionales pertenecen a bloques opuestos en la arena global, claro. Exacto. Es, sin duda, el mayor dilema de seguridad de la década. Ujú. Las operaciones transfronterizas conjuntas son absolutamente vitales para desmantelar las redes logísticas terroristas. Lógicamente. Pero se vuelven imposibles si los ejércitos vecinos no comparten inteligencia debido a la desconfianza política. Claro. Y ese vacío de coordinación regional es exactamente el que están explotando los grupos extremistas en este preciso momento. Y al observar este vacío, este rechazo a la influencia europea y el reposicionamiento de otras potencias, Washington ha decidido intervenir. Así es, Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. desde luego. Porque hay que recordar que las tropas estadounidenses fueron expulsadas de Níger en 2024. Ujú. Sin embargo, bajo la actual administración de Donald Trump, la estrategia ha dado un giro. Un giro pragmático, diría yo. Totalmente. Se ha priorizado un pragmatismo táctico por encima de las exigencias democráticas previas. Y esto ha resultado en un nuevo despliegue en África Occidental. Efectivamente, la información confirmada señala el despliegue de aproximadamente 200 tropas estadounidenses Ujú. y drones de vigilancia MQ-9 Reaper ¿Dónde exactamente? en la base de Bauchi, que está ubicada en el norte de Nigeria. ¿Entiendo? Esta ubicación no es aleatoria. Proporciona un rango de vuelo óptimo sobre la cuenca del lago Chad y los bosques del noroeste. Claro, cubriendo las nuevas zonas calientes de las que hablábamos. Exacto. Manteniendo al mismo tiempo la base lo suficientemente alejada de las fronteras más volátiles. Ahora, la postura oficial, tanto de Washington como de Abuya, es que se trata de un rol estrictamente no de combate. ¿Mm? Las fuerzas proveen inteligencia, vigilancia y entrenamiento. Así es. Y para el Cuartel General de Defensa de Nigeria, recuperar este nivel de capacidad técnica es imperativo. Vital, principalmente para intentar anticiparse a las constantes emboscadas insurgentes. Aún así, es un movimiento audaz por parte de Nigeria, considerando el sentimiento antioccidental de sus países vecinos. Muy audaz. Pero la diplomacia estadounidense no se limita a Bauchi. Según los informes que estamos procesando en Estilo News, existen negociaciones discretas para facilitar un regreso a Malí. Sí, esto es un punto clave. Se han levantado ciertas sanciones a funcionarios malienses, y un motor principal de estas negociaciones es la necesidad crítica de localizar a un piloto estadounidense secuestrado. Exacto.
Todo este esfuerzo marca un contraste internacional abismal. Totalmente. Mientras Estados Unidos busca formas pragmáticas de reingresar, las potencias europeas, están haciendo las maletas. El contraste es profundamente ilustrativo de las diferentes percepciones de riesgo entre los aliados tradicionales. Sí. El gobierno de Alemania, por ejemplo, ha procedido a evacuar temporalmente al personal de su embajada en Niamey. En Níger. Exacto, citando riesgos inaceptables de secuestro. Ujú. De manera simultánea, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha emitido advertencias categóricas de no viajar para 11 países. Entre los que destacan, por supuesto, Níger, Malí y Burkina Faso. Así es. Europa está implementando una política clara de contención y aislamiento. Mientras que Washington opta por una reentrada estratégica, asumiendo mayores riesgos sobre el terreno. Exacto. Pero a ver, hay que analizar esta reentrada con escepticismo técnico. Por supuesto. Históricamente, la llegada de tropas extranjeras, incluso si solo están allí para operar pantallas de radar, Sí. no termina convirtiéndose en el argumento de reclutamiento perfecto para las organizaciones extremistas. Esa es precisamente la vulnerabilidad crítica del plan. Claro. La presencia extranjera, por mínima o técnica que sea, proporciona munición propagandística inmediata a grupos como ISWAP, Ujú. porque les permite elaborar y difundir la narrativa de que el Estado local es un títere. Un Estado débil. Exacto. Un Estado incapaz de defender su propio suelo sin ayuda externa. Tiene mucho sentido. Y además de eso existe un riesgo estructural a largo plazo, que es la dependencia tecnológica. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Bueno, si el ejército nigeriano se vuelve adicto, por así decirlo, a la inteligencia proporcionada por los drones Reaper estadounidenses, Sí. se corre el peligro inmenso de atrofiar el desarrollo de sus propias redes de inteligencia humana local. Que al final del día son esenciales para mantener una seguridad sostenible. Absolutamente esenciales. Ujú. Y ese contraste entre la alta tecnología y la realidad sobre el terreno nos lleva a una dimensión fundamental en este análisis. Ujú. ¿Cómo percibe la sociedad civil todos estos movimientos de ajedrez geopolítico? Es un factor determinante. Los datos de sentimiento social, procesados a partir de las fuentes y las redes sociales de la región por nuestra IA, ofrecen una radiografía que desafía las narrativas simples. Totalmente. El análisis de sentimiento arroja una polarización que está muy bien definida. Sí. En las naciones que componen la AES, el discurso predominante en las redes y en los medios locales es intensamente crítico con las intenciones occidentales Ujú. y refleja un respaldo vigoroso a la búsqueda de soberanía de sus juntas militares. O sea que el discurso antiintervencionista cuenta con un apoyo genuino y extendido entre la población. Así es. No es solo retórica del gobierno. Sin embargo, al analizar los datos provenientes de Nigeria, el panorama es significativamente más complejo. Mucho más matizado, ¿sí? Existe una mezcla de cauto optimismo por la ayuda técnica estadounidense, Ujú. derivada probablemente de la simple desesperación de la ciudadanía por frenar la violencia diaria. Claro, es una reacción natural de supervivencia. Pero paralelamente hay un nivel enorme de escrutinio interno sobre las responsabilidades del propio gobierno nigeriano. Así es. Hay un clamor en las redes exigiendo que las autoridades nacionales asuman la carga de los fallos de seguridad continuos. Y esto, se complica aún más por el entorno mediático actual. Sí, es un tema delicado. El Instituto Internacional de Prensa ha documentado casos muy preocupantes de supresión de medios y hostigamiento a periodistas. Específicamente en el estado de Níger, en Nigeria. Exacto. Lo que indica claramente que el gobierno local está muy, muy sensible ante las críticas de la sociedad. Y a nivel supranacional, la comunidad internacional camina sobre una línea muy fina. Desde luego. Naciones Unidas ha manifestado un apoyo claro a la necesidad de acciones coordinadas contra el terrorismo en la región. Ujú. No obstante, hacen hincapié de manera constante en evitar el paternalismo. Y con buena razón. La dura respuesta de la AES a la resolución de la Unión Europea es el caso de estudio perfecto aquí. Totalmente. Muestra cómo las exigencias desde el extranjero pueden ser fácil y rápidamente instrumentalizadas por los gobiernos locales. Presentándolas como violaciones directas a su soberanía. Exacto. Por eso,
La postura de la ONU aboga por equilibrar la necesidad de seguridad con una política de estricta no interferencia en los asuntos internos. Con este tablero de ajedrez tan sumamente volátil, es vital para quienes toman decisiones identificar hacia dónde nos dirigimos a corto plazo. Sí, adelantarnos a los acontecimientos. Los datos predictivos de los informes de Stylo News destacan al menos 3 eventos futuros. Eventos con alta probabilidad de ocurrencia. Exacto, que requerirán un monitoreo continuo por nuestra parte. En primer lugar, se debe vigilar la posible finalización de los acuerdos para permitir vuelos de drones estadounidenses sobre el espacio aéreo de Malí. Ujú. Si esto se concreta, hacia mediados de 2026, significaría un avance masivo en la recomposición pragmática de las relaciones entre ambos países. Un hito diplomático importante, sin duda. En segundo lugar, hay que seguir de cerca la diplomacia silenciosa de Togo. Sí, un actor que pasa desapercibido, pero es fundamental. Totalmente. Este país se ha consolidado como un mediador clave y muy discreto entre Washington y las juntas militares de la AES. Ujú. El resultado de sus gestiones determinará si es posible establecer algún tipo de canal de intercambio de inteligencia antiterrorista. A pesar de la ruptura política formal, claro. Exacto. Y el tercer punto a vigilar es eminentemente social y, bueno, de impacto inmediato. Sí. La región acaba de atravesar importantes celebraciones religiosas como el Eid al-Fitr. Ujú. Las autoridades han operado bajo un nivel de alerta máxima. Así es. El impacto de llevar a cabo estas observancias en un entorno social tan altamente militarizado será un barómetro crucial. Para medir la resiliencia de la población, fundamentalmente. Exacto, y evaluar si el Estado puede garantizar la seguridad sin paralizar por completo la vida civil en estos países. Y esto, bueno, plantea una pregunta importante que trasciende la simple logística militar de la que hablábamos. A ver. A lo largo de este informe se ha discutido extensamente el reposicionamiento de tropas, las alianzas entre estados, Sí. las transferencias de armas y los modernos despliegues tecnológicos. Ujú. Pero persiste una interrogante estructural profunda. ¿Puede una estrategia basada exclusivamente en asociaciones transaccionales de seguridad y vigilancia abordar verdaderamente las raíces del extremismo? Es una pregunta excelente. Porque la marginación histórica de las zonas rurales, el desempleo juvenil rampante en la región, Sí. o el impacto brutal del cambio climático en los conflictos entre pastores y agricultores nómadas. Todos esos son los factores que generan el descontento real. Exacto. Ese es el descontento que los yihadistas explotan para reclutar. La tecnología militar puede neutralizar amenazas inminentes, desde luego, Ujú. pero no resuelve de ninguna manera la fragilidad institucional subyacente de estos estados. Un análisis sumamente agudo. Si me permites la comparación, es el equivalente a intentar apagar un incendio forestal masivo con la mejor tecnología aérea disponible, Ujú. pero sin realizar nunca ninguna labor de prevención en el suelo para limpiar el material inflamable. Tarde o temprano volverá a arder. Exactamente. Es una metáfora perfecta. Y para cerrar la intervención analítica de hoy en nuestra mesa, hay una última idea fundamental que, creo, merece la reflexión de quienes nos escuchan. Adelante. A medida que se consolida esta nueva fase de la guerra contra el terrorismo en África, la transición de depender de fuerza sobre el terreno a depender de la vigilancia desde el cielo mediante drones Sí, es innegable. totalmente. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Se está presenciando el surgimiento de un nuevo modelo de conflicto global? Ujú. Un modelo donde las potencias globales participan permanentemente de forma remota, salvaguardando sus propios intereses estratégicos, Ya. pero sin tener que asumir el profundo costo humano y político que las poblaciones locales soportan diariamente en la superficie. Una reflexión sumamente pertinente sobre la evolución de la guerra a distancia y, claro, sus implicaciones éticas y políticas a largo plazo. Así es. Con esta evaluación crítica de los hechos, se da por concluido el análisis principal de la jornada. Ha sido un análisis intenso. Lo ha sido. Pero antes de finalizar, es importante detallar para nuestra audiencia cómo se ha estructurado la información rigurosa que acabamos de presentar. Por supuesto. Stylo News, que es la tecnología que patrocina y hace posible este nivel de análisis, es una aplicación disponible tanto para plataformas móviles como para ordenadores de escritorio. Ujú. El valor central de esta herramienta radica en que cualquier persona interesada en comprender la actualidad mundial de forma profunda puede descargarla y personalizar sus preferencias. Es una herramienta de precisión. Exacto. El sistema genera informes diarios rigurosos con un formato de inteligencia personal. ¿Procesando datos en tiempo real? Así es, provenientes de cientos de cabeceras de noticias tradicionales a nivel global. Sí.
Y combinándolos con el inmenso flujo de información de la red social X. Logrando separar magistralmente el ruido mediático de los datos verdaderamente sustanciales. Una capacidad vital hoy en día. Totalmente. Por eso, para quienes buscan elevar la calidad y objetividad de su consumo de información diaria, la recomendación desde esta mesa es probar esta tecnología. Sin duda. Es posible obtener noticias bajo demanda, libres de sesgos y procesadas mediante inteligencia artificial avanzada. Ujú. Simplemente visitando directamente el sitio web, que es www.stylonews.com. Una visita muy recomendada. Así es. Se agradece profundamente la atención prestada a este boletín informativo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación queda abierta, por supuesto, para enviar solicitudes de temas o de regiones geográficas que requieran un escrutinio detallado en futuras inversiones analíticas de este espacio. Estaremos encantados de recibirlas. News a través de sus redes sociales habituales. Para mantenerse siempre informados. Y al avanzar con las actividades del día de hoy, conviene recordar aquella imagen de la falla tectónica geopolítica que comentábamos antes. A menudo, las presiones más silenciosas e imperceptibles bajo la superficie son las que terminan, sin previo aviso, rediseñando los mapas del mundo. Una gran verdad. Se desea una excelente jornada a todos los oyentes. Hasta la próxima.